Hubo una época en la que escuchar el nombre Almogávar hacía temblar a los guerreros más valientes. Este miedo se convertía en auténtico terror cuando estabas lo suficientemente cerca para oír su famoso grito de guerra: Aur, Aur, desperta, Ferru. Entonces ya era demasiado tarde para escapar de la venganza catalana. El significado del término almogávar no está del todo claro. La hipótesis más seguida por la mayoría de estudiosos es que se trata de una palabra de origen árabe, que o bien vendría de al-mugabar o al-mugabuar, que vendría a significar el que provoca algaradas, es decir, disturbios, o de al-mukabir, que significaría el que trae noticias. Por último, hay otra hipótesis menos seguida, la cual afirma que viene de la palabra germánica gabar, cuyo significado sería orgulloso. Al margen de esto, el origen de estas tropas lo podemos encontrar en la época de la conquista de la península por parte de los musulmanes. A causa de dicha invasión, los pastores de las zonas montañosas se quedaron sin poder utilizar en invierno los valles que habían sido ocupados. A raíz de este problema, y para poder seguir subsistiendo, estos pastores se ven obligados a tener que cambiar de oficio y se organizan en bandas de salteadores, penetrando así en los dominios enemigos en busca de lo necesario para la supervivencia de los suyos. Sería aquí en este momento cuando los musulmanes les dan el nombre de almogávares. Durante estas razias, que solían ser de apenas unos pocos días, los almogávares podían vivir del terreno y dormir al raso. La instrucción necesaria para poder actuar de esta lid les venía dada de su antigua vida de pastores, ya que la mayoría de ellos se había criado entre las más agrestes montañas, donde la dureza del clima hacía que la tierra no les regalara demasiados recursos y hubiera que aprovechar al máximo los pocos presentes. Pero, tras muchas generaciones llevando este nuevo tipo de vida a la que les habían empujado los invasores musulmanes, parece claro que se formó un auténtico espíritu guerrero en estas antiguas comunidades de pastores, de forma que acabaron por no saber vivir de otra manera, que no fuera la de hacer la guerra. Además, pudieron comprobar que era mucho más cómodo ganarse la vida con asaltos de pocos días que trabajando duramente el campo durante todo el año. Con el avance de la Reconquista, los almogávares se integran como fuerzas irregulares entre los ejércitos cristianos, con el objetivo claro de poder obtener un buen botín. Aunque parezca extraño y nos choque en un principio, parece que su existencia no se limita solo a la corona aragonesa, sino que en Castilla también encontraríamos tropas de este estilo, y compañías enteras fueron reclutadas en tierras de Asturias y Galicia. Incluso algunas de estas eran mozárabes, los cristianos que vivían bajo dominio musulmán, o cualquier tipo de aventurero que buscaban fortuna. Por su forma de actuar, era indispensable no llevar ningún tipo de impedimenta en sus incursiones y contar con un armamento muy ligero, uno que no les limitara en sus rápidos desplazamientos y sorpresivos ataques, y que les permitiera poder retirarse tras atacar las poblaciones musulmanas, y antes de que el enemigo pudiera reaccionar y organizar cualquier tipo de contraataque. Todo esto hacía que los almogávares fueran esencialmente unas valiosísimas tropas de infantería ligera, aunque una minoría iría también a caballo, cubriendo a sus hombres de a pie cuando fuese necesario, y pudiéndose encargar de perseguir a enemigos que huían de desbandada. Todo esto, los almogávares apenas iban protegidos con armamento defensivo, ya que tan solo contaban con un pequeño escudo circular, de los conocidos como rodela, y una redecilla de cuero o metal que hacía las veces de casco, y que tan representativos los hace los cuadros y pinturas que tenemos de ellos.
En el resto del cuerpo llevaban las pieles típicas de los pastores montañeros que siempre habían sido, junto con polainas o calzas de cuero y albarcas para calzarse y proteger sus pies. Como armamento ofensivo utilizaban una lanza corta llamada azcona, con la cual podían partir para combatir en espacios más apretados. Aparte tenían una serie de dardos que sabían manejar con maestría, semejantes a aquellos que usaban las legiones romanas del Tardo Imperio, y lo más famoso y característico, el coltel o culirtel, un cuchillo o espada corta de hoja muy ancha y con la cual lo vemos representados en esas pinturas que antes mencionábamos. Esta arma, el coltel, decían orgullosos que cuando entraban en combate pasaban más tiempo dentro de los cuerpos de sus enemigos que fuera. Por último, el equipo del almogávar se completaba con un zurrón colgando de su espalda, en el cual transportaban las únicas provisiones que llevaban encima. Aparte de sus famosas incursiones en territorio enemigo, dadas sus características, fueron utilizados en numerosas ocasiones también como exploradores. Pero los almogávares no solo sabían combatir aprovechando el factor sorpresa, sino que supieron demostrar que también sabían pelear con la misma eficacia en batallas a campo abierto. En estas ocasiones, de nuevo, su equipo ligero se iba a convertir en su mejor baza. Podían actuar mezclándose entre su propia caballería o introduciéndose en la enemiga. En ambos casos, su forma de actuar solía ser la misma. Primero, utilizaban el coltel para desjaretar a los caballos del enemigo, es decir, para cortarles los tendones de las patas. Una vez caía el jinete enemigo, este era rematado en el suelo. Los caballeros solían ir mejor defendidos, pero este peso extra le significaba también al caballero perder agilidad en los movimientos, con lo cual, al caer a tierra, se convertía en presa fácil del ligero almogávar. Del mismo modo, podían introducirse entre las lanzas de las filas de la infantería enemiga y hacer estragos. En ambos casos, cuando en el campo de batalla se cerraban los espacios por la acumulación de tropa, era cuando los almogávares partían su lanza para hacerla más manejable en las distancias cortas. Otra de las cosas que más sorprende a los almogávares es su estructura interna, sobre todo por su carácter, llamémosle, democrático. Básicamente había 3 grados en esta jerarquía. En la base estaba el almogávar propiamente dicho, lo que sería un soldado. En el medio de esta estructura estaba el conocido como almocadén, que mandaría sobre una sección de almogávares. Por último, arriba del todo, encontramos al adalid, que era una especie de capitán almogávar. Estos almocadenes y adalides eran elegidos entre todos los almogávares, y cada hombre tenía un voto del mismo valor. Además, cuando los almogávares se disponían a afrontar una gran empresa, como fue la expedición a Oriente, elegían a un caudillo superior a todos los adalides. Ejemplo de esto fueron los conocidos Roger de Flor o Bernard de Rocafort, el cual gozará de una gran popularidad como buen guerrero. Llegado el caso, estos jefes también podían ser destituidos si los almogávares quedaban disgustados con su acción en el mando. Pero si por algo son famosos los almogávares, es por su famoso grito de guerra: «Desperta, Ferro», la mística almogávar. Junto a su letalidad, lo que más impresionaba, y como hemos dicho, atemorizaba al enemigo antes de entrar en combate contra ellos, especialmente para aquellos que no los conocían, era este ritual previo que realizaban antes de la batalla. Para un almogávar, sus armas tenían vida propia, y mientras estaban enfundadas o en reposo, es como si estuvieran dormidas. Por eso, antes de combatir, tenían que hacerlas despertar. Es en este momento, previo a la batalla, cuando cogían su pequeña espada o lanza y hacían chocar la parte metálica contra alguna piedra, provocando que soltaran multitud de chispas, a la vez que entonaban su famoso grito de guerra: «Dasperta, dasperta, Ferro», despierta, hierro en castellano. Podemos imaginarnos que ante esta visión, el enemigo, por muy valiente que fuera,
tendría que sentir cómo se le encogía el corazón. Otros gritos acompañaban a este famoso despertaferro, tales como Matem, Matem, Matemos, Matemos, Aragó, Aur, Aur o Sant Jordi, su santo patrón. Desde luego, se puede afirmar que tenían una gran puesta en escena, digna de compararse con la de los mismísimos espartanos de las Termópilas, o, ¿por qué no?, por su teatralidad, con la de los maorís neozelandeses y su danza guerrera. Se necesitarían muchos artículos y multitud de podcasts para explicar todas las campañas de los almogávares, aunque seguramente la mayoría los conoce por su expedición a Oriente, donde salvaron al Imperio Bizantino de la amenaza turca, siendo pagados con la traición de aquellos a los que habían salvado. Esto desembocó en los famosos hechos de la venganza catalana, cuando, tras ser asesinado su caudillo Roger de Flor, junto a otros jefes almogávares, los soldados, estos almogávares, en lugar de darse a la fuga, se organizaron para contraatacar. En primer lugar, hundieron las naves que tenían amarradas en el puerto de Galípoli, evitando así la tentación de la huida, como haría Hernán Cortés 2 siglos después en América. Luego, derrotaron al ejército bizantino enviado contra ellos, y fue aquí cuando empezó la gran masacre. Sedientos de sangre y venganza, aniquilaron a hombres, mujeres y niños de todas las poblaciones donde se había conspirado contra ellos. Igual que el duque de Alba es aún hoy recordado como el Coco en Holanda, a los niños de Grecia y los Balcanes, tierras que entonces pertenecían a Bizancio, aún hoy se les asusta para que sean buenos con que si se comportan mal van a venir los catalanes a llevárselos. La venganza de los almogávares caló hondo en el saber popular. Así, en albanés, Katala significa monstruo y en búlgaro, hombre malvado. En otras regiones de la zona se utiliza su nombre para lanzar una maldición. Y es que pocos ejércitos en la historia han tenido la eficacia y ferocidad de los almogávares. Curioso también es el caso del monasterio que hay en el Monte Athos, un monasterio ortodoxo donde hasta bien entrado el siglo XXI tenían prohibida la entrada tanto las mujeres, pues cuestiones religiosas, como los catalanes, pues aún hoy recordaban estas masacres que habían hecho los almogávares como venganza en aquellas tierras. Hoy en día los almogávares son muy recordados y vuelven a la vida en muchas fiestas populares de Cataluña y Aragón, donde existen varios grupos de reconstrucción histórica. Por otra parte, cuando se fundaron en España las unidades paracaidistas, a las 2 primeras banderas se les dio el nombre de los 2 caudillos almogávares más famosos, Roger de Flor y Roger de Luria. La causa de esto es la forma de actuar de los paracaidistas, muy semejante a la que hacían los almogávares, pues lo hacen en incursiones en líneas enemigas. En aquella época a pie, hoy con paracaídas, pero en ambos casos se asemeja mucho este tipo de táctica. También antiguamente, el Grupo de Operaciones Especiales número 4, hoy conocido como Tencio d'Ampurdà, tuvo el nombre de almogávares. Parte de las reconstrucciones que decimos de estos grupos en las fiestas populares, en la película Tirant lo Blanc hay unas cuantas escenas en las que aparecen bastante bien representados, viendo su famoso casco y sobre todo el cultail. En otro episodio, en otro comentario de este podcast, hablaremos sobre una de las batallas más famosas que protagonizaron en Oriente, la batalla de Cefis, donde unos almogávares en clara inferioridad numérica derrotaron a los temibles turcos que tantos problemas estaban dando al Imperio Bizantino. Pero creemos que una batalla de ese tipo merece su propio episodio. Para acabar, decir que los almogávares fueron desapareciendo poco a poco con la evolución de la guerra, como ha pasado a tantas otras unidades. Las tropas cristianas, que siempre habían dado un peso bastante importante a la caballería, aunque nunca olvidaron a esos peones de infantería ligera,
cada vez fueron perdiendo peso ante las órdenes militares, especialmente esas órdenes religiosas de Calatrava, Montesa, Santiago y otras, y a las huestes de nobles y reyes que basaban su fuerza en el choque de esta caballería pesada. Sin embargo, el recuerdo, como hemos visto, de los almogávares ha perdurado en el tiempo, tanto en las tierras de Aragón como en las tierras catalanas. Aunque, como con tantas otras cosas que ha habido en Cataluña, se ha intentado tergiversar bastante su historia, como hemos visto, no eran unas tropas exclusivas de lo que hoy es Cataluña. Aunque muchos hablaran la lengua catalana de aquellos tiempos, bastante distinta a la actual, y que se recuerde su acción más famosa como Venjança Catalana, ellos sirvieron a la corona de Aragón, pues Cataluña, nunca lo debemos olvidar, pertenecía a la corona de Aragón. Veremos en el episodio de la batalla de Cefis cómo fueron capaces de crear, digamos, un reino propio en las tierras de Oriente. Pero eso es otra historia. Hoy un pequeño recuerdo, un pequeño resumen de lo que fueron estas tropas de élite, los almogávares, y su Venjança Catalana. Unas tropas que al servicio de Aragón sembraron el terror por el Mediterráneo. Un Mediterráneo que se rigió bajo las 4 barras de la corona de Aragón. Bien, durante el régimen franquista se hizo apología por parte de la Falange, que tiene un propio himno en el que se habla de los almogávares. Como cualquier tropa de élite, se ha intentado utilizar por ambos bandos para dar prestigio o para incentivar el valor entre sus seguidores. Pero lo que queda claro es que los almogávares fueron una de las mejores infanterías ligeras del final de la Edad Media. Un recuerdo para estos almogávares. Como los tercios posteriormente dejaron claro en los campos de batalla de todo el mundo, en su caso de Europa y del Mediterráneo oriental, que como el infante español no hay otro en el mundo. Los almogávares, una infantería ligera española.